Salmo 51. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. En esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título: un grito de misericordia. Señor, hazme de nuevo. Repito el título: es un grito de misericordia. Señor, hazme de nuevo. Esa podemos decir que esa fue la oración del rey David después de que él fue confrontado por el profeta Natán, después de que hubo pecado. Él escribió este salmo, y en ese salmo podemos ver un grito de misericordia, de compasión, de ruego, de súplica. Señor, hazme de nuevo. Dame un corazón nuevo. Señor, hazme un trasplante de corazón. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Sabemos, como lo he estado diciendo, que ese salmo lo escribió el rey David, un hombre que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba profundamente a Dios y que lo que menos quería era ofender a Dios, lo que menos quería era transgredir las leyes de Dios. Pero el pecado, hermanos, llegó a su vida de una manera terrible y cayó bajo este terrible pecado, de la cual la Biblia lo habla y lo enseña claramente ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 en adelante. Vemos cómo este hombre que amaba profundamente a Dios un día se descuidó, un día se dedicó al ocio, cuando la Biblia dice que ahí en el libro de los Salmos, en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, que en el capítulo 11, que en el tiempo que los reyes salen a la batalla, él solamente mandó a su ejército y al rey y al general Joab para que fueran a pelear, y él se quedó en su casa a descansar. Para que veamos, amados hermanos, el peligro y entendamos lo que dice la Biblia, que el que piense estar firme, mire y no caiga. El peligro está al acecho. El enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Ese no le importa quién sea usted, sea quien sea. El enemigo trata de llevarlo para atrás, de hacerlo caer, de hacerlo pecar, de avergonzarlo, de causar vergüenza al evangelio y al reino del Señor. ¿Cómo empezó la caída en cuanto a este pecado del rey David? Todo empezó con el ocio. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros no permitamos, hermanos, vivir una vida de ocio. Tenemos que estar activos principalmente en las cosas de Dios, en las cosas del Señor, en su palabra. Si no tenemos nada que hacer, hermanos, tenemos que buscar a Dios de todo corazón, porque el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. El rey David se quedó en su casa, y la Biblia dice que levantándose una tarde de la cama, de estar dormido, se estaba echando una siesta. Se levantó y empezó a pasear por el terrado de su casa. La mayoría conoce esta historia, pero es importante que brevemente la mencionemos. Él estaba ahí descansando en el ocio, repito. Y hay una frase por ahí muy conocida que dice que una mente ociosa, que es un taller de Satanás. Una mente ociosa es un taller de Satanás. Hermanos, el enemigo siempre anda al acecho a ver qué está usted haciendo. Que en lugar muchas veces de estar buscando a Dios, estamos perdiendo el tiempo en cosas que no edifican nuestra vida. Se levantó de su cama y él empezó a ver, a contemplar ahí a una mujer que se estaba bañando ahí en su patio de su casa. Ahí se estaba bañando ella. Y el rey David, pues dice la Biblia que era una mujer muy hermosa, y el rey David, siendo el rey, la mandó llamar. Y sin duda, haciendo uso de su autoridad como rey, pues obligó o forzó a esta mujer a tener intimidad con ella. No sabemos si la obligó o no. Yo supongo que sí la obligó por su autoridad como rey. Y ella quedó embarazada. Y David, al enterarse que quedó embarazada, él pues manda a traer a
a su esposo, a Urías Eteo, de la guerra. Qué tremendo, hermanos, que fíjense lo que pasa, hermanos, cuando nosotros estamos en el ocio, en la vagancia. Mientras unos están allá peleando con el enemigo en oración, en ayuno, en clamor, en llanto, otros están distraídos en las cosas de este mundo. Por eso nosotros tenemos que estar muy alertas si queremos, hermanos, alcanzar el premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Lo mandó llamar a Urías Eteo, ya que se dio cuenta, ¿verdad? Y la intención de él era que su esposo durmiera con ella, para que se pensara que el hijo que estaba esperando era de su esposo. Pero su esposo resultó ser más íntegro que el propio rey David. Este hombre Urías no quiso ir a su casa a dormir ahí con su esposa, sabiendo que el pueblo de Israel estaba en guerra, estaba en pelea. ¿Cuántos somos así como Urías Eteo? Que cuando sabemos que el pueblo de Dios está en lucha, está en prueba, está en batalla, nosotros ahí estamos orando, clamando, unidos en oración, ¿verdad? Pero en lugar de eso, algunos están distraídos, están descansando tranquilamente, pensando que no pasa nada. Y aún lo emborrachó David, queriendo que fuera a su casa, y ni aún ni emborrachándolo logró que Urías Eteo fuera a su casa a dormir. Entonces se le vino otra idea más terrible, más espantosa. Decidió matar a Urías Eteo, a uno de sus siervos más fieles que tenía David. Así es el pecado, siempre un pecado nos va a llevar a otro y a otro. Tenga Dios misericordia. Tenga Dios misericordia. Se pensó en su mente ese plan de matarlo. Dijo, no, pues lo vamos a matar. Y ahí quedó todo arreglado, ¿verdad? Nadie se va a enterar. Le escribió una carta al general y se la dio al mismo Urías Eteo. Y llevaba la sentencia de su muerte, la llevaba en su mano. Este siervo fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Fue y se la entregó al general y dijo, pon a Urías Eteo mero enfrente de la batalla y luego abandónenlo para que lo maten. Qué terrible, un hombre que amaba profundamente a Dios, pero esa es la consecuencia del pecado. Ese es el peligro de pecar, que nos hace hacer cosas terribles que nunca pensamos hacer. Eso hace el pecado, eso es la paga del pecado. Empieza el corazón a corromperse y a corromperse más cada día. Y ya que se murió, que mataron a Urías Eteo, pues se le avisó a su esposa guardó unos días de luto, y el rey David la mandó llamar a su casa y se quedó con ella. Y aparentemente todo estaba arreglado. Aparentemente ya le había echado tierra al asunto y estaba muy tranquilo, aparentemente David, porque la Biblia dice que no estaba tranquilo, porque el pecado nunca va a traerte gozo ni felicidad. Te va a traer remordimiento y te va a traer acusación, porque así es el pecado. Si temes a Dios, vas a estar sintiendo la acusación, tu conciencia te va a estar redarguyendo. Si temes a Dios, si tú no sientes nada cuando pecas, Dios tenga misericordia de su vida. Dios tenga misericordia de su vida, porque quiere decir que usted ya está muerto en delitos y en pecados y necesita que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Bendito sea el Señor. Pensó que no había pasado nada, que ya nadie sabía, todo estaba arreglado, todo estaba tapado. Pero había uno ya en los cielos que lo había visto todo. Hay uno ya alto sobre alto que está viéndonos a cada momento y a cada instante de nuestra vida. Él conoce nuestro sentar, nuestro parar. Él nos ha rodeado y conoce todas las intenciones de nuestro corazón. Y no le agradó a Jehová lo que hizo rey David. A él no le importó el Señor que fuera el rey David. Mire, muchas veces, o la mayoría de las veces, ¿sabe quién descubre el pecado? Cuando alguien peca, cuando un creyente peca. ¿Quién cree que normalmente es quien descubre el pecado? Normalmente es el enemigo, es el diablo el que te hizo pecar, el que te tentó y que tú fuiste seducido y caíste en pecado. Es el diablo el que te va a descubrir. Pero en este caso, mire, es algo tremendo, que el mismo Dios sacó a la luz el pecado del rey David. Es algo tremendo, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, eso también segará. Aparentemente no había pasado nada.
Nadie sabía nada, pero Dios mandó al profeta Natán y le dijo: ve a la casa del rey David, le vas a dar este mensaje. Llega Natán a la casa del rey David y le dice: tengo una palabra para ti, oh rey. Le cuenta de un hombre rico que tenía muchas ovejas, bastantes, que estaba riquísimo, y tenía como vecino a un hombre muy pobre que tenía solamente una sola oveja, la cual la cuidaba con mucho cariño, la tenían como de la familia, como si fuera su hija. La alimentaban y estaba ahí casi prácticamente en el hogar. La tenían, repito, como su hija, esta ovejita. Y cuando llegó de repente un visitante a aquel hombre rico, en lugar de matar una de sus ovejas, le decía el profeta Natán al rey David que cuando llegó un visitante a la casa del rico, en lugar de matar una de sus ovejas, fue y le agarró la única ovejita que tenía aquel hombre pobre, la mató y se la hizo y se la aderezó para que se la comiera a su visitante. El rey David, al oír eso, se indignó terriblemente y dijo: ese hombre es digno de muerte y debe de pagar en 4 tantos lo que él ha hecho. Terriblemente no sabía que él era él mismo el que había hecho eso. Le dijo el profeta Natán: tú eres ese hombre, oh rey David, tú eres ese hombre. Qué tremendo. Y eso no es de extrañar lo que hizo el rey David, que cuando nosotros muchas veces oímos la palabra de Dios que nos está hablando a nosotros, y entonces empezamos a decir: no, esa persona es un hijo del diablo, es un perverso, es un sinvergüenza. Cuando Dios nos está hablando a nosotros, pensamos que es al otro. Somos buenos para aplicarle la palabra a los demás, pero no la aplicamos a nosotros cuando Dios nos está hablando claramente. Tenga el Señor misericordia de nuestras vidas. El pecado trae consecuencias. Trae consecuencias terribles. Primero Dios sacó a la luz el pecado del rey David. No solamente se enteró el profeta, sino que se enteró toda la nación de Israel. Y lo sabemos aún nosotros, y todo el mundo sabe de este pecado del rey David. Algo terrible. Imagínese usted que el Señor sacara a la luz nuestro pecado, su pecado, que todos supieran lo que usted está haciendo o que yo estoy haciendo. Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso tenemos que caminar con temor y con temblor en la presencia del Señor, porque no debemos de cuidarnos del pastor, ni de los hermanos, ni de la esposa, ni del esposo, ni de los hijos, ni de las hijas, sino tenemos que cuidarnos de aquel que todo lo ve, que no hay nada oculto en su presencia, que no hay escondrijo que Él no lo vea, que nadie se puede esconder delante de Él. El pecado trae consecuencias. El pecado hace enojar al Señor. El pecado, dice ahí en Isaías 64:5: he aquí tú te enojaste porque pecamos. Isaías 64:5 dice: he aquí tú te enojaste porque pecamos. Señor se enoja cuando pecamos. No es una cosa de juego, de que no pasa nada, que no es nada, que eso no pasó nada, que eso nomás es tantito. El pecado también nos separa de Dios. Aunque usted sea cristiano, aunque usted esté diciendo que es cristiano y que venga a la iglesia o que no venga, si usted peca, eso lo separa de Dios. No importa que sea pequeño, insignificante. Muchos dicen: no, pues yo no pequé como el rey David. Ese sí es un pecadote bien grande. Pero nosotros hemos descuidado simplemente nuestra vida delante del Señor. Simplemente hemos dejado de hacer lo bueno. Y el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado nos separa de Dios. Así dice la Biblia en Isaías 59:1: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor, la mano de Jehová para salvar, ni hace grabado su oído para no oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Ve lo que hace el pecado. Nos separa del Señor, lo hace enojar al Señor. Y todo pecado es pecado en la presencia del Señor. No hay pecado ni grande ni chico. No importa el pecado que usted o yo podamos cometer, es pecado, ofende la santidad del Señor. Dios es 3 veces santo. Y aún nuestras mejores obras son delante de Él como trapos de inmundicia. Bendito el nombre del Señor.
El pecado trae dolor. Ya les he dicho que no causa felicidad. Lo único que causa es dolor. Si usted teme a Dios, le va a causar dolor. Si usted es un hijo o una hija del diablo, pues le va a causar un placer terrible. Pero si usted es una persona que teme a Dios, que quiere salvarse, el pecado, si usted llega a cometer un pecado, tiene que causarle un terrible dolor, una terrible agonía. Si usted se deleita en el pecado, usted no es salvo ni salva. Necesita terminar de arrepentirse. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado trae dolor, dice el Salmo 32:3. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedad de estíos. Eso era, así se sentía David después de que había pasado un momento de deleite. Todo el día era su sufrimiento, un dolor terrible. Dice, mientras callé, envejeciéronse mis huesos. En mi gemir todo el día. Aparentemente no había pasado nada, pero dentro del corazón de David había un dolor, una tristeza terrible, porque él sabía que había pecado delante de Dios. Se termina el gozo cuando hay pecado. ¿Por qué usted puede ver algunos hermanos que antes estaban gozosos y ahora ya no lo vemos, uno que está gozoso? Se termina el gozo del Señor. Por eso decía el David ahí en el Salmo 51, vuélveme el gozo. Porque algunos no se gozan. Ve a su hermano a ver cómo se está gozoso. Ve a su lado, voltea a su lado a verlo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. ¿Ya lo vio? Está gozoso. Decía, vuélveme el gozo de la salvación. Porque el pecado nos quita el gozo del Señor. Ya no nos gozamos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. El pecado quita el gozo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ya no se gozan algunos como antes se gozaban. ¿Por qué? Porque se les ha terminado el gozo que tenían cuando el Señor los salvó. Estaban llenos de gozo, de alegría, y querían que todo el mundo supiera lo que Cristo había hecho con ellos. Estaban llenos de gozo, de alegría, llegaban a la casa del Señor felices, con una sonrisa, pero ahora lo vemos que llegan arrastrando la cobija y manchando el apellido. ¿Cuántos alaban a Cristo? Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Señor. Mire, esas personas que normalmente están serios aquí en la casa del Señor, que están una cara así larga, véalos en las fiestas. Y yo eso me toca verlos en algunas fotos, unas sonrisotas, pero grande. Pero aquí en la casa del Señor están cabeceando. ¿Cuántos alaban a Cristo? Sí, bien aburridos, viendo el reloj. ¿A qué hora se acaba el culto? Ya se quieren ir. ¿Cuántos ya se quieren ir? Mi alma te alaba. Qué lindo es Cristo. Qué lindo es Cristo. Hay que estar felices. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No depende, hermanos, de las circunstancias, de cómo me está yendo. Depende mi gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. No importa que se han removido los montes y que se ha traspasado a la mar los montes, y pase lo que pase, y aunque tiemble la tierra, mi corazón está confiado en el Señor, y yo me gozo en el Señor porque Él es mi fortaleza. Cuando hay pecado en el corazón, las consecuencias es que ya no alaban a Dios. Ya no le quieren alabar. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Qué lindo es Cristo, qué precioso es. Pero no solamente ahorita, gloria a Dios por ello que se están gozando, pero dice, su alabanza estará siempre en mi boca. Porque decía David ahí en el mismo Salmo 51, dice, Señor, ahí en el Salmo 51:15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ya David tenía, hermano, las quijadas intrincadas. Ya las tenía cerradas. Le tuvo que pedir al Señor, Señor, abre mi boca, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza.
¿Por qué no alaba a usted al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los muertos no le alaban. ¿Por qué no le alaba? ¿Le da vergüenza? Aquí en la casa del Señor te puede pegar un gritote. Y si se acalambra el que está a su lado, pues ni modo. Usted alabe a Dios. Alabe a Dios. Que la alabanza a Dios cambia las cosas. La alabanza a Dios cambia las cosas. Bendito sea el Señor. Lo que voy a hacer es que les voy a tomar una foto y voy a hacer un collage. Unos en la iglesia y luego cuando están en la fiesta, para que vean la diferencia tremenda. Y luego lo voy a subir al Facebook. ¿Cuántos alaban a Cristo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, voy a volver a repetir ese salmo que me encanta. Entraré por sus puertas, por sus atrios, con alabanza. Con alabanza, y diré: este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré, me alegraré en Él. Me gozaré. Aquí no es para venirnos a aburrir, hermanos, ni para estar cabeceando. Aquí es para venirnos a gozar, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué testimonio le estamos dando si invitamos a alguien o alguien nos ve que es de los nuevos y ve que estamos así? ¿Qué testimonio le estamos dando, amados hermanos? ¿Qué va a pensar una persona nueva? No, hombre, si mira cómo está todo aburrido aquí, o esta hermanita. No, tenemos que dar el testimonio de que lo que el Señor ha hecho es algo grande, que es lo mejor, que no hay nada más grande que Cristo salvó mi vida. Sí, no hay nada cosa más hermosa ni más grande que Cristo cambió mi vida. Dice el coro que me gusta, que se me olvida siempre cómo empieza: las pruebas yo te doy, que Él me ha cambiado a mí. ¿Cómo empieza? ¿No ves que soy feliz? ¿No ves que soy feliz? Yo quiero ver cuántos son felices sirviendo al Señor. La hermana está bien contenta. ¿No ves? Usted le puede decir a alguien: ¿no ves que soy feliz? O ¿con qué cara le va a decir a alguien: ¿no ves que soy feliz sirviendo a mi Señor? Las pruebas yo te doy, Él me ha salvado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Alábale, porque el que no le alaba, aleluya, mi alma te alaba. Él es bueno. Él es bueno y para siempre es su misericordia. El pecado había hecho que se le cerraran los labios al rey David. Por eso le suplicaba al Señor: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. David había pecado, había transgredido la ley de Dios, ¿verdad? Y ese es el problema, hermanos. El pecado ofende a Dios, transgrede las leyes de Dios, y hay consecuencias por el pecado. ¿Quién dice la Biblia que quién no ha pecado? O podemos decir por medio de la Biblia, ¿quién no ha pecado? Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor ahora me ha salvado, me ha cambiado a mí. Ahora soy nueva criatura. Ahora puedo dar testimonio de que Cristo da la vida eterna, que Cristo da el gozo, la paz que el mundo no da. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo el rey David cuando él pecó? ¿Qué hace cuando usted peca? ¿O hay alguien aquí que nunca ha pecado después de que Cristo lo salvó? Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos el mentiroso y la palabra de Dios no está en nosotros. Pero ¿quién no ha pecado ahora? ¿Qué se tiene que hacer cuando se peca? Ya siendo cristianos, siendo hijos de Dios. Es algo terrible, que nunca debería de pasar, pero pasa en la vida del creyente. Lo que tenemos que hacer primero que nada es arrepentirnos. Cristo dijo: si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. No es que si ya pequé, pues ahora ya ni modo, ya la regué. Si ya la regaste, hay que tirarnos al piso y pedir a Dios misericordia. Señor, ten misericordia de mi vida, he hecho lo malo delante de ti. Como el hijo pródigo, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ahí pidiendo misericordia, humillándose, porque un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia.
El enemigo le dice, ya se los he dicho, cuando está diciéndole a algún creyente, a un hombre o mujer, le dice, peca, 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 no pasa nada, nadie se va a enterar. Nomás tú y una legión de demonios más, pero nadie más se va a enterar. Peca, no pasa nada. ¿Sí? Y ahí va aquel, como el buey al degolladero. ¿Sí? A morir ahí en el pecado. Y luego ya que pecó, ¿qué le dice luego el diablo? Cuando primero le decía que no pasaba nada y que no era nada, que esa era una pecata minuta. Luego, ¿qué le dice el diablo? Y ya la regaste. No, tú no tienes perdón de Dios. Tú lo que mereces es el infierno y olvídate ya. Te perdiste, caballero. Sí, eso es lo que dice el diablo. Primero te dice no es nada y luego dice no, te empieza a acusar. Es el primero que te empieza a acusar. Ya la regaste, ya la calabaceaste. Ya no tiene remedio, mejor ya vete al pecado. Mejor vete al pecado. Pues que total, ya la metiste a las 4. Ya ni modo, ahora sí, vete al pecado. Eso es lo que le dice el diablo, pero le dice el Señor, sí, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre, Señor. Hay que arrepentirnos de nuestro pecado, sentir dolor, tristeza, porque hemos ofendido a Dios. No simplemente pues ahora hay algunos que se arrepienten, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que los agarran entre tercera y jón. O sea, cuando los agarran en la movida, es cuando dicen, ya me descubrió. Entonces sí quieren pedir perdón a Dios. Ahora entonces sí quieren que ay Señor, perdóname, y que esto no pase a mayores. Ya que hasta que los agarraron saliendo del hotel. Qué terrible. Qué terrible, ¿no? Hasta entonces dicen, ¿qué hice? Pero ¿cómo fue que? Pero antes andaban como si nada. El mismo David le pasó, que andaba tranquilamente hasta que no llegó la palabra de Jehová y le dijo, tú eres ese hombre, David. Así hay algunos que esperan hasta que los descubran. Sí, tenemos que evitar, ante cualquier situación tenemos que evitar el pecado. Pero si alguno ha pecado, inmediatamente tenemos que pedir perdón, arrepentirnos delante del Señor. Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Aleluya. Ten misericordia, Señor. El arrepentimiento implica confesar nuestro pecado al Señor, no a los hombres, sino al Señor. Implica también un cambio de vida, un cambio de conducta, dejar el pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento incluye dejar el pecado, caminar. Ahora si estamos practicando el pecado, dejar el pecado y caminar hacia el Señor, hacia la vida eterna, y empezar a servir al Señor con todo el corazón, con integridad delante de Dios. Indica un arrepentimiento, indica que tengo que dejar el pecado. Pero ¿qué pasa cuando se le agarra a alguien en pecado la mayoría de las veces? David, cuando el profeta le dijo, tú eres ese hombre, él inmediatamente dijo, he pecado delante de Jehová. Cayó de rodillas y dijo, he pecado delante de Jehová. Pero ¿qué hace la mayoría cuando lo agarran saliendo ya del hotel? No es lo que tú estás pensando, dicen. No es lo que estás pensando. No es lo que parece. Andábamos en una junta. Tenga Dios misericordia. Sí, a justificar el pecado. Eso es lo que hace la mayoría de los hombres y las mujeres. Justificar. ¿Cómo lo justifican? Con mentiras. Un pecado lleva a otro pecado. No. Y luego salen y luego agarran la Biblia. No, el que esté limpio de pecado, que me aviente el primer peñascazo. ¿Quién no ha pecado? A ver, ¿sí? Así luego, ¿cuándo se alaban a Cristo? No, David no culpó a nadie. Hay gente que inclusive culpa a Dios. Señor, es como David si hubiera dicho, oye Natán, hasta ahorita vienes, ya que ya metí las 4, hubieras venido antes. Como dijo uno que estaba aquí en la iglesia y que lo fueron a visitar, pero ya estaba bien enlodado, estaba hasta las 4, las había metido al lodo. Digo, hasta ahorita vienen, ¿ya para qué vienen? Si ya me empecaté, estoy bien empecatado. No. David no le dijo al profeta Natán, dijo, oye Natán, ¿a quién se le ocurre venir hasta ahorita?
Hubieras venido antes de que hubiera caído en pecado. ¿A poco Dios no sabía que iba a caer en pecado? ¿A poco Dios no puede evitar que alguien caiga en pecado? ¿Puede evitar Jehová o no? Sí puede evitar, pero ¿sabe qué? Cuando el Señor ve que alguien persiste en el pecado, en jugar con el pecado como lo hizo este tremendo de Samson, ¿qué hace el Señor? Te suelta. ¿Quieres meterte al lodo? Ándale. Si quieres ir, anda, como le dijo aquella esposa al marido. Si quieres ir, anda. Me hubieras venido a visitar, Natanael. Hay algunos que dicen, no, el pastor, estoy todo como una paleta y el pastor ni me visita, ni me habla. Una llamadita, un mensajito de WhatsApp. Venga, Dios, es una responsabilidad personal buscar al Señor. Aquel hijo pródigo estaba allá y no esperó que le llamara el papá. O le mandó un mensaje de WhatsApp al hijo pródigo, el papá. Sí le mandó un mensaje. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando estaba allá entre los marranos? ¿Qué hizo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él solo se levantó porque él quería volver a tener comunión, estar en la casa del Padre. Si usted quiere tener comunión con el Padre, tiene que levantarse y dejar la vergüenza a un lado. Sí, Señor, ten misericordia y no culpar a nadie, no, que pues es que no me apoyaron los hermanos por eso. O es que el diablo me tentó, la clásica. No, pues me tentó el diablo. Y el Señor sabe que uno es débil, que la carne es débil. Sí, ¿cuántos saben que la carne es débil? Precisamente como la carne es débil, tenemos que fortalecer al espíritu. Sí, tenemos que alimentar al espíritu. Por eso el arrepentimiento implica que si estoy viviendo en la carne, ahora voy a vivir en el espíritu. Eso implica un arrepentimiento genuino y real, una conversión real. Realmente siento dolor, no porque me agarraron, porque si no me agarran, pues ahí sigo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si no me agarran, ahí le seguimos. Tenga Dios misericordia. No, Señor, ten piedad de mí, he hecho lo malo delante de ti, ten misericordia, Señor. Yo no te quiero ofender, no te quiero fallar, Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, fortaléceme cada día, Señor. Y ahí, en oración, en ayuno, tomando las armas del Espíritu, tomando las armas del Señor que le da al cristiano, tomando toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que tomar la armadura de Dios? Para poder resistir en el día malo. Pero no, me levanto como si nada, y me limpio los ojos, por no decir que las lagañas, y vámonos, y allá andamos para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Y el Señor esperando que le busquemos, y el diablo ahí buscándonos como león rugiente. No, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Tengo que tomar la armadura, el yelmo de salud, el yelmo de la salvación, bien cubierta nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Ahora soy nueva criatura. Sí, ahora soy del Señor. Ahora soy de Cristo. Ahora soy de Él. Entonces tengo que ir bien armado, salir a la calle bien armado, hasta los dientes, con el escudo de la fe. Nada de que estará el Señor conmigo o no estará. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Así reviente el diablo. Bendito sea el Señor. Yo le creo a Dios porque Él lo dice en su palabra. No importa lo que me esté pasando, Dios es fiel. Dios es fiel y Él no me va a meter en un problema, en una situación, no me va a dejar ser tentado más allá de lo que pueda yo soportar. Porque juntamente con la tentación que va a dar el Señor, la salida. Está el Señor diciéndote: mira, aquí está la salida. No, Señor, déjame tantito divertirme. ¿Qué va a hacer el Señor? Si el Señor siempre el Señor da la salida, Él no puede mentir. ¿Da la salida el Señor o no se la da la salida? Da la salida. Da la salida. Pero ¿qué pasa? Que no queremos. No queremos la salida del Señor, sino que queremos darle gusto a la carne. Y luego vienen las consecuencias terribles. Hay cosas que no tienen reversa, cosas terribles. Mire, por ejemplo, hay cosas morales que si llega alguien a caer en pecado, va a tener la mancha toda su vida.
toda su vida, así pueda tener y puede tener el perdón de Dios, pero la mancha iba a quedar. Es algo terrible. Dios nos guarde, Dios nos libre de todo pecado, de cualquier pecado. David no puso excusas, no dijo, no, pues que es que el profeta no estuvo conmigo, no me apoyó. No, dijo, yo he pecado delante de ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo soy el responsable, Señor, aquí estoy. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Sí, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pues dijo, contra ti yo solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No culpó a aquella mujer que se estaba bañando ahí en el patio de su casa. No culpó a nadie. ¿Qué es lo primero que hacemos? Que culpamos a los demás. Qué terrible. No tenemos que reconocer para que pueda haber un verdadero arrepentimiento. Reconoce que ha hecho lo malo, reconoce su pecado, no culpa a nadie ni le echa la culpa a nadie. Bendito sea, decía Daniel en el libro de Daniel 9:7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro, porque nos hemos rebelado contra ti. Nosotros somos responsables, tenemos que ser responsables de nuestros actos. Ese es el problema, amados hermanos. En Dios hay perdón y misericordia, pero ¿qué pasó con David, con Adán y con Eva? Que en lugar de reconocer el pecado que habían cometido, se fueron y se escondieron y luego justificaron su pecado. No que la mujer que me diste, no que la serpiente. Qué terrible. Hay que reconocer que hemos hecho el mal y el Señor es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es amplio en perdonar, pero tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que estar dispuestos a confesarlo. Tenemos que estar dispuestos a dejar el pecado, a dejar el pecado completamente, para que el Señor restaure nuestra vida. Si tú ya no sientes el gozo del Señor, dile en esta tarde: Señor, yo necesito un trasplante de corazón. Señor, yo necesito un corazón nuevo, que creas en mí un corazón nuevo. Oh Señor, ten misericordia de mí. Pero hay que pedir con un grito de desesperación: Señor, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí, Señor, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. Y lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Él reconoció su pecado. Él reconoció su pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él no le dijo: Señor, Señor, pues eso no es nada. Eso no es nada, eso que pasó no es nada más. Acuérdate, Señor, que yo he hecho esto y esto. Entonces eso es pecata minutos, Señor, para todo lo que yo he hecho. No, Él no le dijo nada: Señor, acuérdate que yo hice. No, Él simplemente reconoció su pecado y se humilló y dijo: yo solo he pecado delante de ti, he hecho lo malo. Ten misericordia delante de mí, Señor, delante de ti. Ten misericordia, Señor, ten compasión. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bendito sea el Señor para siempre. Tenemos que confesar nuestro pecado al Señor, porque Él es fiel y justo. Sé que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea Cristo. Pero tenemos que apartarnos del pecado de la tentación. Mire, hay gente que tiene la mano en la caja de las galletas, así, la manota ahí en la caja de las galletas, y le dice: Señor, líbrame de comerme una galletita de estas. ¿Usted cree que el Señor lo va a poder librar así con la mano ahí en las galletas? No, como aquel tremendo gordo y cachetón. Y lo digo con todo respeto y cariño para los cachetoncitos. Pero pero mire, ese tremendo le dijo al Señor, le gustaban mucho unos panes de una panadería y estaba bien gordito. Ya se había dado cuenta que no debía seguir comiendo más pan. Y entonces siempre llegaba a una panadería que estaba pues ahí de camino a su trabajo. Dijo: Señor, mira, Señor, yo no quiero, Señor, pero si hay un estacionamiento ahí, un cajón libre ahí en la panadería, quiere decir que tú me das oportunidad, me permites
que me coma unos 3, 4 panecitos ahí con un cafecito. Pasa, estaba todo lleno de los cajones. No, dijo, voy a dar otra vueltecita. Y le dio vuelta a la manzana. Y no, todavía lleno. Así, le dio como 10 vueltas y ya estaba de repente un cajón vacío. Dijo, gracias, Señor. Bendito sea Cristo. Así no se puede. Así no se puede, ¿verdad que no? No se puede querer que el Señor me libre ahí metiendo la mano en la cochinada. Sí, no, tenemos que huir. Como lo hizo José en la casa de Potifar. Salió huyendo, salió corriendo. Huye, los jóvenes, dice la Biblia, y también los adultos, se huye de los deseos juveniles, huye de los deseos de la carne. Tenemos que huir para que el Señor nos guarde, nos libre, para que el Señor vea que realmente no deseamos pecar, ofenderle delante de Dios. Tenemos que salir corriendo, Perdón. Bendito sea el Señor, tenemos que salir corriendo. Bendito sea Cristo, bendito sea el Señor para siempre. Tenemos que querer estar, hermanos, agradar al Señor sobre todas las cosas. Si queremos estar en su presencia, tenemos que renunciar a los pasatiempos, a los placeres de esta vida. Tenemos que renunciar, nosotros tenemos que ser diferentes al mundo si queremos estar en su presencia. Me decía una persona esta semana, ¿sabe que quiero ir a tal lugar? Ah, sí. Dijo, sí, he estado ahorrando por mucho tiempo y pues me merezco ir a tal lugar. Ah, sí. Si no, pues que Dios que le bendiga, que le vaya bien. Me dijo esa semana. Sí, yo le dije, ¿sabes qué? Yo también estoy ahorrando. ¿Sabe que yo también estoy ahorrando? Ya también tengo, ¿saben cuántos saben que yo tengo un ahorro para irme? Ya estoy ahorrando. Ya espero, no sé cuánto llevo, pero yo estoy ahorrando. Tengo un buen, ya espero tener bastante para irme. Ya y no volver jamás. ¿Cuántos le alaban? Sí, hacer tesoros en el reino de los cielos, donde la polilla ni el orín corrompe. Yo estoy haciendo tesoros allá en los cielos porque yo quiero. Porque me decía esta persona, no, es que no, yo no conozco ese lugar y siempre lo he querido conocer. Yo también, y le dije, hay un lugar que yo quiero conocer y que por eso estoy ahorrando. Porque nunca he ido a ese lugar y quiero estar para siempre. Quiero eso, porque me decían, hombre, es que ese lugar es bien bonito. Pues hay un cielo más hermoso que nada se compara de aquí, que no se compara con nada en esta tierra. Dije, yo también estoy ahorrando, porque yo también me quiero ir a un paseo, sí, y no regresar jamás. Quiero ver aquellas cosas que nunca he visto, que nunca me he imaginado, cosas preciosas, cosas hermosas. Hay una ciudad muy grande y hermosa. Sí, hay una ciudad muy grande y hermosa donde morarán los hijos de Dios. Oh, yo quiero ir a esa ciudad. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Pero tenemos que hacer tesoros en el reino de los cielos, ahorrar para estar un día y pasearnos y gozarnos en la presencia del Señor. Es que el Señor puede decir, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos están ahorrando para irse de paseo? Para irse a descansar. ¿Cuántos están ahorrando? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos de ahorrado para ese viaje? No hay respuesta. No hay nada, ¿o qué? Tenemos que hacer tesoros allá en el cielo. Allá en el cielo hay un hogar. Allá en el cielo hay un hogar, una corona para heredar. Si tú, ¿qué dice? Si tú le buscas, ¿qué más? Lo heredarás. Si tú lo buscas, lo heredarás, y tu corona Él te dará. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos quieren esa corona gloriosa? ¿Cuántos quieren ir a esa ciudad gloriosa donde no habrá más sufrir ni más dolor, donde el Señor va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos? Tenemos que buscar a Dios, hermanos. Hay una cosa gloriosa allá en los cielos que nos espera. No se compara con las algarrobas que este mundo da, con los pasatiempos, por más bonito que esté, no me interesa. Lo más glorioso es una ciudad gloriosa y hermosa allá en la santa ciudad. ¿Cuántos se la quieren perder? Ponga atención. ¿Cuántos se quieren perder de ver esa ciudad gloriosa? La Biblia dice que en esa ciudad santa no entrará cosa sucia. Dice que los perros estarán afuera, los abominables, los mentirosos, los que hacen mentira, los que fornican, los hechiceros, los idólatras no entrarán a la santa ciudad, sino solamente aquellos que están escritos en el libro de la vida. Aquellos que lucharon, que se esforzaron, que aún pues, no les importó la muerte, y ahí estarán en el reino de los cielos. No les importó morir por Cristo.
No les importó renunciar a los placeres de esta vida. Porque estaban esperando una ciudad gloriosa, como Moisés, que dijo que él esperaba una ciudad no hecha por hombre de mano, hecha por mano de hombres, artífice del cual es Dios. ¿Verdad? Porque él miraba la remuneración, él persistió, siguió adelante, no importó renunciar a los placeres, al dinero de este mundo, porque miraba la remuneración. ¿Cuántos dicen: Señor, yo no te quiero fallar, y si te he fallado, perdóname, Señor? ¿Cuántos necesitan un trasplante de corazón, un corazón nuevo, que el Señor quite ese corazón de piedra que ya se ha endurecido? Porque nos hemos enfriado, nos hemos apartado cada día del Señor. En lugar de acercarnos más cada día, decirle: Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, y decirle: Señor, aviva nuestros días como al principio. Aviva nuestros días como al principio, Señor. Que pueda yo volver al primer amor, Señor. Lléname de tu presencia, de tu Espíritu Santo. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cuántos quieren decirle eso esta tarde al Señor? Pasen al frente y decirle: Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuántos pasan y le dicen: Señor, aquí estoy, Señor, para pedirte misericordia? Pecadores
Ven a las aguas, ven a las aguas. Hay un río que nunca cesará. Una vez más, oh, hay un río. Que fluye en mi ser. Que libra de pecar. Ven a las aguas, ven esta tarde. Que nunca cesará.